Vale, pues sigo con la ética de Kant, que se me ha cortado, nada más empezar. Entonces decía, o iba a decir que la ética de Kant es una ética formal, que critica las éticas materiales, no materialistas, las materiales, porque dice que todas ellas son empíricas y no pueden y heterónomas, no pueden justificar ni la universalidad ni la necesidad en moral. Y Kant piensa que en la conciencia hay mandatos morales incondicionados que en realidad son principios objetivos de acción, es decir, leyes morales, y por lo tanto son universales y necesarias. Como digo, en la conciencia, además de mandatos morales, hay también puede haber imperativos que él llama hipotéticos. Estos imperativos hipotéticos están condicionados a que queramos el fin. Hemos de estudiar el código de la circulación si lo que queremos es aprobar el carnet de conducir. Si no, podemos considerarnos liberados respecto de ese mandato. Pero los mandatos morales están presentes en todas las conciencias humanas desde el momento en que hay uso de razón. Y un niño ya sabe, por ejemplo, que debe de no mentir, debe de cumplir sus compromisos, etc. Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, enseña que ni en el mundo ni fuera del mundo puede pensarse nada como absolutamente bueno sin restricción, excepto una buena voluntad. Y justamente una buena voluntad es la que quiere el deber por el deber, es decir, la que decide hacer según una máxima que le permite querer lo que va a hacer como si fuera una ley universal. Es decir, permite, o sea, la buena voluntad es la que quiere, como digo, el deber por el deber. Y por lo tanto, como los deberes son universales, la que quiere lo universal por respeto al universal. El deber se puede seguir bien por inclinación, bien por respeto al deber. Solo si se sigue por respeto al deber, la voluntad que lo sigue se hace buena. Si no, sin que se haga mala, puede ser sencillamente egoísta. Más cosas. Como decía, el niño de 7 años sabe que tiene mandatos morales, pero no tiene ética. La ética es, entre otras cosas, es filosofía moral, y lo que hace es dar de algún modo con el fundamento de la moral. Entonces Kant, con el imperativo categórico, viene a sostener que siempre que tenemos un comportamiento moral estamos guiados por el imperativo categórico, lo sepamos o no. Y aun cuando, digamos, del imperativo categórico no se deducen los mandatos morales, todos están de acuerdo con el imperativo categórico. Por otra parte, el proceso de cómo llega Kant en el imperativo categórico, cómo llega a pensarlo, podemos decir que se hace sobre la base de ese conocimiento de los plurales mandatos morales que hay en la conciencia, aun cuando no los saca exactamente del conjunto ni de ninguno de ellos. El imperativo categórico de la ética de Kant, y aquí solamente hay uno, no hay una pluralidad, no es como en la conciencia que hay una pluralidad de mandatos morales, sino que ahora en la ética hay un solo imperativo categórico. Ese imperativo categórico dice: actúa de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal. Es decir, la máxima de tu acción es más o menos el principio subjetivo según el cual yo me explico lo que voy a hacer. Entonces, ese principio subjetivo, esa máxima, ha de poder ha de poder quererse como una ley universal. Si yo no puedo querer eso que voy a hacer como una ley universal, eso que voy a hacer no está bien desde el punto de vista de la ética de Kant. Ese imperativo categórico
actúa de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal, lo formula Kant de hasta 5 maneras diferentes en sus obras dedicadas al uso práctico de la razón, en la fundamentación y en la crítica de la razón práctica. La otra forma muy común y además muy famosa de formular el imperativo categórico, es decir, que he de tomar a la humanidad en mi persona y en la de los demás siempre como un fin y nunca meramente como un medio. Añade Kant en su filosofía moral-ética la idea del reino de los fines, que es no solamente una esperanza, digamos, de algo que ocurrirá en el más allá, sino algo que ha de realizarse en este mundo. Y es la esperanza de que la humanidad viva como un conjunto de personas que se relacionan según leyes que se dan ellos mismos en cuanto a seres racionales. Bueno, y por último, para que la moral, que es un hecho, la moral es un factum, es el factum de la razón práctica y existe como existe el factum de la razón teórica pura, que es la física de Newton. Pues aquí lo que es el factum de la moralidad es que hay obligaciones morales, y para que esto tenga sentido, es decir, para que en la conciencia aparezcan leyes como mandatos, es necesario que seamos libres, que es el primer postulado de la moral. Un postulado es algo que no es evidente, pero que hay que aceptar. Y eso es lo que ocurre con la libertad. En segundo lugar, ha de haber más vida, hemos de ser inmortales en la medida en que la razón práctica exige que haya correspondencia entre virtud y felicidad. Y eso en esta vida no ocurre, puesto que hay felices que no son virtuosos y virtuosos que no son felices. Además, necesitamos más vida para que nuestra voluntad sea de algún modo siempre buena, es decir, se venga a identificar con la voluntad santa, que es la que no puede obrar el deber más que por respeto al deber, la que es necesariamente buena voluntad. Y por último, tiene que haber Dios, porque solo habiendo Dios hay un ser capaz de conocer la virtud que hay en mí, y además solo un ser omnipotente es capaz de proporcionarme la felicidad que me corresponde. Por lo tanto, como hemos dicho antes al hablar de Dios en Kant, a través del uso práctico de la razón, recuperamos la existencia de Dios, que había quedado meramente como pensable en la crítica de la razón pura y de ninguna manera como cognoscible. Bueno, pues hasta aquí. De la política de Kant no os digo nada más que el texto de la paz perpetua es un texto en donde Kant piensa que vamos a conseguir finalmente eso, una paz perpetua en la humanidad, y que estaremos gobernados por instituciones de algún modo supranacionales. Piensa que los estados nacionales van a oponer resistencias a este cosmopolitismo gubernamental, pero él confía en que esto, tarde o temprano, a través de la argucia de la razón en la historia, de las argucias de la razón, se acabará consiguiendo. De manera que efectivamente la historia no solamente sea progreso, justamente en ilustración también. Bueno, pues hasta aquí Kant, ¿vale? Hay que estudiar esto, por supuesto, por el tema, no solo escuchar lo que yo digo y ya está, hay que estudiar el tema. Vale, adiós.